del Frente de Todos, de Patria Grande, el espacio de Juan Grabois. Una de las que peleó por esta suerte de IFE, de nuevo IFE, que le hemos escuchado, está un poco enojada con el gobierno. Un ratito vamos a hablar con ella también. Pero hoy, el tema político, Santiago Fioriti, fueron las PASO. Porque sí, pasa todo esto, pero la política o el Frente de Todos por lo menos está discutiendo si PASO sí, si PASO no. Está Cristian Ritondo también del PRO con nosotros, porque ¿qué pasa con la oposición si no hay PASO en la Argentina? ¿Es un problema para Juntos por el Cambio? De todo esto vamos a estar hablando hoy y también de información contundente, clara, fuerte de la política nacional. Santi, yo decía recién, las PASO fue la noticia política del día. Sí, es la noticia política del día porque un aliado del gobierno, Luis Di Giacomo, que es diputado nacional por Río Negro, presentó un proyecto para suspender, para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que hay en la Argentina para decidir las candidaturas. Es un proyecto que el kirchnerismo instaló en su momento y que lo convirtió en ley y que fue celebrado en general por todas las fuerzas políticas. Bueno, ahora el gobierno, más que el gobierno diría yo, un sector del gobierno, porque Alberto Fernández no quiere saber nada con la eliminación de las PASO. Hay mucha especulación en torno a esto. Te doy un dato Dale, de eso, porque dale. hoy Alberto Fernández estuvo en Almirante Brown en un acto entregando viviendas. Después hubo una reunión con un grupo de intendentes, unos 7, 10 intendentes que estaban ahí del conurbano bonaerense. ¿Y de qué hablaron? De las PASO. Claro, porque están en boca de todas las PASO, porque hace tiempo... Hoy Guado de Pedro a la mañana, el ministro del Interior, dijo que iban a intentar convencer al presidente. En esa reunión, los intendentes, la mayoría te diría que a favor, pero el presidente, me cuentan que dijo, seamos más inteligentes a la hora de elegir las discusiones que damos públicamente. Yo no digo que no haya PASO, pero me parece que las manos no están. Atención con esto, porque de alguna manera Alberto Fernández lo que está diciendo es, los votos no están y en principio no voy a hacer nada para juntarlos. Sí, yo te diría que ni en principio ni al final. Lo que pasa es que Alberto Fernández dice la van a discutir en el Congreso. Él hace un tiempo dijo, bueno, ya es un tema que está instalado. ¿Qué está pasando? Hay una pelea de fondo que tiene que ver con las primarias, pero que también tiene que ver con la pulseada política que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Cristina hace tiempo que le manda mensajes a Alberto, no directamente porque prácticamente no están hablando hace un largo tiempo, pero sí a través de La Roque, a través de Máximo, a través de Massa, que no quieren que Alberto sea candidato. Alberto Fernández, ¿qué plantea en privado? Hoy yo de hecho almorcé con un amigo de Alberto Fernández que me dijo lo siguiente: Alberto quiere ser candidato. Alberto quiere dar la pelea interna frente al cristinismo. Obviamente está en un momento de suma debilidad al presidente, le van muy mal las encuestas, tiene la inflación desbordada, este mes probablemente la inflación vuelva a ser más alta que el mes anterior, con lo cual es un contexto complicado. Ahora, Alberto Fernández lo que plantea puertas para adentro es, si el año que viene la inflación empieza a bajar, se acomoda alguna variable, que hoy parece improbable, pero es lo que plantea el presidente, yo voy a ser candidato y voy a enfrentar al candidato que elija Cristina. Él quiere dar esa pelea interna. Por eso, la Cámpora y sobre todo también Sergio Massa, que aspira, aunque él diga lo contrario, a ser candidato, quieren que esas PASO se eliminen. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque tienen la secreta esperanza que más cercano a octubre, si vos eliminás las PASO en agosto, la economía empieza a dar algún tipo de respiro, sobre todo en términos inflacionarios. Y en segundo lugar, porque creen, y creen bien, que la oposición tendría un gran lío para resolver todas sus diferencias internas, que son un montón, después las vamos a estar charlando. Larreta, Bullrich, te escucho y pienso y digo, ¿en qué está la política? ¿Dónde está? Es toda una especulación. ¿Viste lo que acabas de decir? Si damos más tiempo, la economía se recupera un poquito, entonces por ahí llegamos mejor y perdemos por menos, o por ahí puede ganar. Alberto Fernández reanuda su sueño de ir por la reelección. Cualquier cosa. Bueno, que para la elección falta un montón de tiempo. Sí, y después, en esto igual... Digo, esto no es Suiza. Estamos entregando, la Argentina, un bono de 22.500 pesos para las personas que no reciben nada de nada. Digo, que no tienen ninguna asistencia del Estado. 45.000 en 2 cuotas, ¿no? Está bien. Sí. Está bien, pero lo que digo es, evidentemente, la situación está complicada para que vos como gobierno tengas que salir a anunciar un IFE cuando acabamos de aprobar un presupuesto de ajuste. Sí, Si vos querés ajustar las cuentas, controlar la emisión y al mismo tiempo das un bono porque no te queda otra. Y de hecho, hoy ya comenzó a hablarse de un bono para los trabajadores en general, que es un reclamo que hace Cristina Fernández de Kirchner, que hace la Cámpora, que ya se habló con Sergio Massa, que Alberto por ahora resiste porque dice que los números no dan, pero hay una presión muy fuerte
otra más para Alberto Fernández, le están pidiendo un bono para todos los trabajadores para compensar, aunque sea en parte, la pérdida que están sufriendo los salarios en relación a la carrera con la inflación. Yo tengo confirmado que ese bono va a salir, que de hecho se está discutiendo y que hay una reunión importante el martes entre Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, y el ministro de Economía, Sergio Massa, para terminar de definir cuándo, cómo y por cuánta plata. Claro, por cuánta Originalmente eran 30.000 pesos, pero eso fue hace unos 3 meses. Claro, la inflación estamos hablando de un 20%. Claro. Un 20%, estamos hablando 3 solamente... meses, 20% es una locura. Claro, bueno, tenés un mes, tuviste 7, 6,2, y si lo haces acumulado es un poquito más, con lo cual es lógico que estén discutiendo ya que sea más de lo que habían planificado hace 2, 3 meses, que eran 30.000 pesos. De todos modos... Todo esto, Santi, perdón, sí, pero en un contexto donde reapareció Cristina Fernández y reapareció con los tapones de punta. Sacó un tuit esta semana donde dijo que ella había expresado oportunamente y de manera reservada que era una barbaridad que se volvieran a aumentar las prepagas, la salud, no son las horas, bueno, las prepagas justamente, las prepagas, y salió fuertísimo. Salió muy fuerte porque están planificando o ya les están dando un aumento que va por encima de la inflación. Claro, dijo ella 114%, por eso, ¿no? La inflación acumulada no llega a eso hasta el momento. Ahí hay una explicación de las prepagas que dicen que en realidad están recuperando lo que perdieron, claro, pero ¿por qué contamos esto? El enojo de Cristina Fernández y la decisión de salir a darlo públicamente es una suerte de renovación de la guerra o fin de la paz, ¿no? Que había en el frente de todos. Lo que me cuentan, no sé, Santi, la información que tenés vos, pero lo que pude reconstruir es que había un compromiso asumido por parte del presidente de bajar la resolución que permitía este aumento para las prepagas, que se lo había prometido a Cristina Fernández, que se lo había prometido a Sergio Massa, y que no sucedió. Que no sucedió y que tiene que ver también con esta especie de alianza y que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con el plan electoral de Alberto Fernández, que quiere contener a los gremios. Los gremios, y sobre todo a Héctor Daer, uno de los hombres fuertes de la CGT, que es amigo del presidente, que hoy está enfrentado con Cristina, que tiene roces con Sergio Massa. Bueno, Alberto en principio está cumpliendo esa promesa y no la que no descartaba un paro para la semana que viene. Exacto. Así de complicado está el panorama. Está con nosotros Cristian Ritondo. Ritondo, nosotros hablábamos de las PASO. Hoy se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados. Si las PASO se eliminan y no hay PASO el año que viene, ¿es un problema para Juntos por el Cambio? Buenas noches. Hola, buenas noches, Maru. Pero permitime decir algo porque vos dijiste algo que es más real. A nosotros nos meten en una telaraña de estar discutiendo y venir a la televisión a discutir si la Corte son 15 o 25, si hay PASO o no hay PASO. Y la verdad que las colas para cobrar el ANSES, el 40% de pobreza en la Argentina, más del 50% en el conurbano, 7 de cada 10 pibes. Pero me parece que en la política tenemos que estar discutiendo otra cosa. Me parece que nos pone una telaraña al kirchnerismo que es insoportable, porque todos los días tenemos que discutir esto, si hay uno que tiene que ver con alguien de los copitos. O sea, todos los días estamos discutiendo cosas que no tienen nada que ver. por lo de Milman, ¿no? No, por eso estamos discutiendo todo el día cosas que no tienen que ver con la realidad. Que no es lo que te pregunta la gente en la calle, que no le preguntan a ustedes, o sea, no es que nos preguntan a nosotros. La realidad de la gente pasa por otro lado. Me parece que el vacío de poder que hoy tiene el gobierno, el presidente quiere PASO, porque si hoy no hay PASO, sabe que no puede ser candidato a presidente, porque la conductora de su espacio es Cristina Fernández de Kirchner, no es él. Hoy se le el poco poder que le queda. Entonces, nosotros tenemos que estar debatiendo esto y no podemos debatir con estos 4 diputados que presentaron este proyecto hoy, son los 4 que nos faltan para discutir la ley de alquileres en el Congreso. Y están haciendo esta pavada de socios y de... ¿Qué pasa con la ley de alquiler? Porque eso era un compromiso, si no recuerdo mal, de Sergio Massa, que iba a ser uno de los temas que entraran, digamos, este año y no avanzó. Por eso digo, a ver, los 4 personas que se habían comprometido con todo el resto de la oposición son estos 4 diputados que no se animan a sentarse por los compromisos que deben tener con el gobierno. Entonces, digo, la verdad... decir que el gobierno no quiere tampoco una nueva ley de alquileres? No quieren, por supuesto, si no lo trataríamos en 2 días. A ver, ¿qué nos han dicho? Toda la asociación de inquilinos, propietario, inmobiliaria, por lo menos cambien 2 artículos. El tiempo de contrato y el tiempo para actualizar. Entonces, digo, aunque sea hacer esto, que permitirían al mercado tener una cantidad más de propiedades y eso haría por la oferta empezar a bajar un poco los precios de los alquileres. Ahora, en esta locura discutimos otra cosa. Está Natalia Saracho con nosotros, que es diputada nacional también y es del Frente de Todos. Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, recién hablaba de las PASO, te quiero preguntar por eso también, pero Ritondo recién mencionaba la ley de alquileres y esta cosa de la agenda que propone el kirchnerismo que está alejada de la gente.
Mira, yo la verdad que tengo muchas diferencias políticas y también me preocupa la irresponsabilidad también, teniendo en cuenta que estamos hablando de más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y que gobernaron. Entonces yo siento que hoy tenemos una oposición muy irresponsable que no se hace cargo, que estamos en una situación, una crisis social muy importante, consecuencia de la gobernación que tuvieron en su momento, y hoy quieren hacer creer que tienen la solución de lo que pueden llegar a mejorar cuando tuvieron la posibilidad de gobernar. Perdón, Natalia, no una cosita, porque vos hablas de la oposición, ¿no sería la responsabilidad del gobierno en este caso, que es el que conduce? Tal cual, pero digo, nosotros no podemos también hacer de cuenta que venimos de nada. Digo, nosotros tuvimos una deuda con el Fondo Monetario, que claramente eso tiene perjudicación, y siempre yo lo escuchaba hablar y le tengo mucho respeto, como la mayoría de los colegas de la Cámara. Pero el otro día con el tema del presupuesto también me fui muy enojada. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos la posibilidad a estos sectores que hablan de la casta política como Milei, poder sacarle el impuesto a las ganancias, si se quiere, o mal llamado impuesto a las ganancias. Claro, que los jueces paguen a los jueces que pagan más de 2 millones y medio de pesos. Ponérselo. No, es más de 2 millones de pesos, votaron en contra, ¿entendés? Entonces, después estamos hablando de la pobreza, y cuando hablamos de la pobreza, la verdad que me enoja, pero me enoja porque yo vivo en un barrio popular y a mí no me tienen que venir a contar en un canal de televisión qué pasa. Y cuando nos echan la culpa de cómo funciona el Estado, tiene que ver también con las decisiones políticas que se tomaron. ¿No te enoja más con tu gobierno? Digo, porque entiendo que te puede enojar porque por eso no formás parte del espacio político que en este caso representa a Ritondo. Pero ¿y con tu gobierno? Digo, vos formás parte de un espacio que prometió un montón de cosas que no pudo cumplir. Yo formo muy lejos de cumplir. Yo formo parte de un frente de todos que claramente tenemos distintos pensamientos en algunas cosas, y yo creo que aporto diciendo lo que yo represento también. Digo, a mí no me cuenta nadie lo que pasa. Yo lo escuchaba al compañero cuando estaba ahí, me decía, yo estuve en la fila 11. Yo fui muy crítica con eso. No es en contra de las personas, es en contra de cómo se manejan. Perdón, Natalia, ¿muy crítica de qué? ¿Muy crítica de qué fuiste? No del bono, sino de la instrumentación del bono. La instrumentación de no tener capaz la capacidad para poder abordar eso, que nos costó mucho, que lo conseguimos y que pudimos poner en agenda también, de decir, es muy necesario pensar una política de asistencia para los que peor la pasan y que no tienen representación, ni las organizaciones sociales llegamos a ese sector, ¿no? Y es justamente pensando en cómo hacemos para llegar al sector más golpeado, más vulnerado. Ahora, yo hoy justo se cumplen 12 años de la muerte de Néstor y veía un video que estaba acá discutiendo con Patricia Bullrich y decía, ¿no? Tenemos un problema en la sociedad de que somos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Eso en la política se ve todo el tiempo. Digo, cuando nosotros tenemos que dar discusiones políticas de cómo hacemos para, primero, dar una discusión de la riqueza de nuestro país, no la damos, porque claramente representamos sectores. Y hoy, lamentablemente, tenemos muchos representantes y defensores de los poderosos, de ese 1% que concentra la tierra y la riqueza de nuestro país, y muy pocos representantes del pueblo pobre que la pasa mal. Y creo que justamente en este momento vi ese video y me hizo recordar que estamos muy parecidas en esa situación, donde tenemos que abrazar a toda la gente que la está pasando mal. Ustedes estuvieron por irse del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, lo había anunciado el propio Juan Grabois, eso después sucedió. Justo el jueves fue el intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner, ustedes iban a anunciarlo el domingo, me acuerdo que había una asamblea y demás. Esa posibilidad de que ustedes, los diputados que trabajan con Juan Grabois, abandonen el bloque, ¿es una cosa descartada o podrían o siguen pensando en abandonar el Frente de Todos? No, mira, nosotros íbamos a hacer una asamblea, o sea, un congreso nacional de toda la militancia del Frente Patria Grande. Justo se da esa situación donde nosotros ya veníamos negociando aparte que iba a salir esta posibilidad de este bono, mal llamado bono, porque para nosotros los compañeros trabajan y viven de algo. Y mientras tanto íbamos a seguir trabajando en el proyecto de la senadora Di Tulio, que tiene que ver justamente con pensar que tenemos que tener una política de Estado, cómo hacemos para garantizar que la gente que no tiene un ingreso fijo lo tenga y que eso lleve a un proceso de que se pueda sumar al trabajo público, privado o a la economía popular. Eso por un lado. Pero después se dio la situación de Cristina, que no fue menos. Digo, no fue en contra de Cristina. Fue en contra de lo que representa Cristina y lo que defiende Cristina. Por eso nosotros entendíamos que teníamos que quedarnos ahí, bancando y pensando también de que teníamos que fortalecer el espacio. Obvio, sin dejar de discutir, porque nosotros estamos ahí, porque yo estoy convencida de que la política transforma y que
nosotros necesitamos participar para poder tener discusión y que haya más realidad y más representación en los lugares de poder, de decisión para poder transformar esta realidad. Si no te hablan de la salud pública cuando mandan a sus hijos a las prepagas, te hablan de la educación pública cuando mandan a sus hijos a un colegio privado. Yo sí mando a mis hijos en la escuela pública. Entonces, eso aplica para todos. Digamos. Eso aplica para todo. La política en general. Y por eso soy muy crítica con todo. Digo, yo cuando digo, el otro día cuando pasó lo de la ley de barrios populares, yo le dije, o sea, yo quiero esta política, una política que se pueda sentar a discutir y que ponga por delante la necesidad de las mayorías, y pudimos sacar una ley con bastante consenso, con un consenso muy amplio, porque a mí la verdad que yo necesito y quiero que sea una política de Estado, esté el gobierno que esté, esos barrios populares se urbanicen, porque nosotros tenemos que pensar en una sociedad más justa, no pensar en quién capitaliza la política. ¿Sabes lo que pasa, Natalia? Hoy estamos discutiendo sobre las PASO y no porque lo propone la oposición, porque lo propone el oficialismo, que es el espacio político en el que vos formás parte. ¿Vos estás a favor de eliminar las PASO o no? No, yo quiero que hayan PASO, sí, quiero que haya. Aparte, cuando hay más participación del pueblo, creo que es mucho mejor. Ahora, sí, es una realidad que para mí es un problema de que esté muy alejado de las elecciones generales, porque pasa lo que pasó cuando perdió Macri, ¿no? En poco tiempo hizo desastre, ¿entendés? ¿Qué pasa, Ritondo, cuando no hay una posición común ni siquiera dentro del propio oficialismo? La estamos escuchando a Natalia que dice, yo sí quiero que haya PASO. Con Santi contábamos recién que el presidente también quiere que haya PASO porque cree que puede ser candidato otra vez. Y estamos como ¿no? dando la vuelta sobre un mismo tema y en definitiva yo le preguntaba a usted qué pasaba si no había PASO con la oposición, pero veo que ni siquiera hay acuerdo en el oficialismo. A ver, yo creo que no es un problema que una diputada como Natalia plantee que la necesidad de PASO, porque se integra desde un sector el frente de todo. El problema es cuando el ministro del Interior del presidente dice otra cosa diferente que el presidente. Ahí es donde tenemos el problema. En la diversidad de un frente como el frente de todo, que puede haber posiciones para uno o para el otro. A ver, yo no sé de Germán Martínez qué opina sobre las PASO, donde él puede renovar o no, en una PASO que seguramente tendrá entre el sector que él representa y Perotti, que son sectores distintos en Santa Fe. Digo, y así muchos sectores. Ahora, eso el problema lo tiene el gobierno, el ejecutivo, que ahí es donde no puede haber fisura. ¿Puede haber fisura en el Congreso? Sí, son muchos distintos sectores. Digo, ahora, donde no puede haber fisura es en un gobierno, en un ministro que el año pasado nos pidió que por la pandemia retrasáramos la elección, vino una reunión, nosotros le planteamos lo de boleta única, el ahorro, dijo discutámoslo, más democracia, y hoy viene en contra de las PASO. Entonces, pero lo que digo es, ¿cuál es el momento de discutir esto? Digo, porque me parece que, Natalia decía algunas de las cosas, pero todos los días vemos desde que la Argentina va para abajo, que cada vez más pobre, que cada vez más desinflación, que el trabajador formal pasa a ser pobre, que dura hasta el 20 el sueldo. Tiene inflación de 3 dígitos. Ahora, lo que digo es, si esta discusión no la tenemos, quienes tenemos responsabilidad como dirigentes políticos, con las visiones de país diferentes que podemos tener, pero me parece que esta es la problemática de la gente. Entonces aportemos desde la visión que tenemos cada uno, cuál es y cómo podemos aportar a solucionarlo. Me parece que no hay soluciones mágicas, pero que me parece que no podemos estar la dirigencia política lejos de ese debate. Quiero hablar enseguida con Rito, que él está esperando por este bono de 22.500 pesos, pero al principio Ritondo le había preguntado si se rompía Juntos por el Cambio si no había PASO. No. ¿Y cómo van a resolver las internas? Ya veremos cómo se resuelve. Lógicamente, hoy tenés una estructura hecha con lo que rige en la ley. Si yo te digo, a los 75 minutos del segundo tiempo, cuando te dicen 1 minuto, te paran el partido y dice, a partir de ahora los goles valen con la mano. ¿Sí? ¿Quién va a ganar? Y qué sé yo, ahora es otro partido. Entonces, te lo pregunto porque usted dijo más en algún momento, mi candidata a presidente es María Eugenia Vidal. Si le preguntás a Milma, va a decir mi candidata es Patricia Bullrich. Y si le preguntás a Fernán Quiró, va a decir mi candidato es Horacio Rodríguez Larreta. Y todavía no llegué ni a los radicales. Ni a Macri. Por eso. No, ni a Macri, claro. Por eso, pero eso lo podemos decir. Pero hoy estamos a 1 año y medio, o sea, se van a unificar candidaturas seguramente. O sea, hay fórmulas, hay lugares importantes. Ay, Ritondo, ¿se la puedo complicar un poquito? Porque igual hay un lío. Fioriti metió a Macri y si Macri dice yo soy candidato, ¿su candidata sigue siendo María Eugenia Vidal? Primero que Mauricio diga que es el candidato, sin duda, a ver, Maru. Te lo tendré que haber preguntado en el Verdad Consecuencia. Pero lo dije siempre, para mí es el líder que tiene el PRO, es el expresidente, es el creador de este espacio. Tiene más derecho que nadie a poder ser candidato a presidente si él lo decide. Entonces, si él es candidato, su candidato es él y María Eugenia Vidal... Seguramente no será el mío.
será el de muchos, muchísimos que hoy pueden estar enrolados en otro. O sea, hoy los que están ahí jugando... Yo quiero, a ver, digo, para que quede claro, es quien fundó este partido, quien realizó Juntos por el Cambio. Y digo, y después lo que no tenemos que perder es que estamos en octubre. Yo siempre hago una cosa y lo hago con muchos periodistas y lo hablo con muchos colegas. En octubre del 2018, ¿quién se imaginaba que Alberto Fernández iba a ser presidente de la Nación? En octubre del 2014, ¿quién se imaginaba que Mauricio Macri era el candidato, iba a ser presidente de la Nación? Y puedo decir, en octubre, antes de mayo, que fueron las elecciones del 2003, ¿quién se imaginaba que Néstor Kirchner iba a ser presidente? Entonces, digo, hoy hay una ansiedad por las candidaturas que es fuertísimo. Y lo que pasa es que la candidatura ordena, ¿no? Digo, ordena los espacios. Pero no ordena las candidaturas, porque no teníamos candidatura en esas épocas. Yo te diría, en el 18 había un espacio del peronismo que era Urtubey, Massa, Pichetto, Schiaretti, por un lado, los intendentes por otro lado, Unidad Ciudadana por el otro. Entonces, la verdad es que no había un ordenamiento. Ahora, el ordenamiento va llegando solo. Lo que digo es, hoy la preocupación nuestra tiene que estar en otro lado. Porque la verdad es que nosotros estamos discutiendo cosas que no tienen que ver con la gente, con las distintas opiniones de cómo solucionarlo, pero me parece que el debate está por ahí. Entonces, si en Renavac no pudimos poner de acuerdo, trabajándolo, peleándolo, es una ley que primero fue de Mauricio Macri, de los presidentes de los bloques presentados, ellos lo tomaron bien, trabajaron en esa ley cuando el gobierno era otro, y hoy pudieron alimentar y ampliamos y encontramos soluciones y propuestas para una solución que la Argentina y principalmente el conurbano necesita, que tiene que ver cómo urbanizamos los barrios, cómo le llega la luz, cómo llega el agua potable, cómo tiene asfalto, ese lugar que el día que llueve no entra la ambulancia, que no entra el patrullero, que si se tiene que hacer una diálisis en la casa no entra. Digo, eso también es parte de lo que tenemos que discutir. Y cuando podemos saldar este tipo de discusiones, ¿cómo no podemos tomar debates en serio en la Argentina? Ahora, si no, no funcionamos como dirigentes políticos, y eso es lo que aleja la política de la gente. Y votaciones como la del otro día con lo del impuesto a las ganancias con los jueces, me parece que también enojan y alejan a la gente. A ver, yo no sé, porque yo me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la oportunidad y con debates que querés dar en serio. Si vos el sábado de la tarde sacás el dictamen con eso y tratás el martes, vos no lo tenías pensado. Vos lo que querés es tomarte una revancha contra un sector. Está bien, eso habla del oficialismo, no de la oposición. Si fuera tan claro, seguramente... ¿Pero vos estás a favor, Cristian, perdona, ¿vos estás a favor que los jueces paguen ganancias? Los jueces ya pagan ganancias. No. A partir de los 9. Bueno, en Estados Unidos, donde se hicieron las reformas... No, pero está bien, pero... Salvo que reformemos la Constitución. Si no, lo vas a perder siempre. Entonces, ¿para qué vamos a sacar una ley que ya fue declarada constitucional, donde ya tiene normalización, y la metés dentro de un presupuesto? No como ley, la metés dentro de un presupuesto, lo cual pierde sentido porque no hay un debate en serio. Cuando vos querés hacer debates en serio sobre un tema como este, porque debatamos si alguien puede cobrar la jubilación y pensión que cobre Cristina Fernández de Kirchner, si eso no es más injusto que cualquier otra cosa en la Argentina. ¿A vos no te parece injusto que los jueces... No, pero te pregunto, a ver, que los jueces y todo el Poder Judicial no paguen ganancias, ¿te parece justo? No, yo creo que hay que discutir lo de los empleados, hay que buscar topes. Y bueno, pero entonces hay que generar el espacio para dar ese debate, porque dicen, esta no es la manera. Yo coincido, la manera que le propuso el kirchnerismo no es, pero hoy no estamos discutiendo eso. Perdón, ¿cómo que no? El día lunes nosotros lo planteamos, con los representantes del Poder Judicial que vinieron al Congreso, dijimos, este es un tema que tenemos que discutir, pongamos fecha cuando lo empezamos a discutir. ¿Y cuándo empieza? Bueno, cuando el oficialismo insistió en esto, lo volvimos a hacer en el debate y Natalia testigo. Debatamos este tema, el de los empleados y demás. O sea, no estamos diciendo, bueno, acá hay un tema que no hay que debatir. No, debatamos porque la equidad es parte de cómo vos formar Argentina. Ahora, pero en el medio no me metas a los camioneros que le evadimos ganancias y a ninguno más. ¿No? Digamos, a los camioneros le damos destinamos, algunos dicen 32.000, otros dicen 86.000, para que no paguen ganancias y tenemos el problema con los judiciales. Entonces no, está buscando. Porque ese privilegio lo tienen los camioneros, pero no lo tienen ni ustedes, no lo tienen el visitador médico, no lo tiene el de la UOCRA, no lo tiene ninguno. No, los privilegios acá se consiguen según la capacidad de lobby. En un ratito vamos a estar hablando con Caro Amoroso, colega, ella está en Brasil. Toda la Argentina y el kirchnerismo en particular está mirando las elecciones de Brasil del domingo, la segunda vuelta, Bolsonaro, Lula, Ritondo, que dijo que votaría a Bolsonaro, un ratito quiero volver sobre eso, y con toda la información de Caro desde Brasil. Pero está con nosotros Rito Cayetano González, él es un trabajador de toda la vida. Cuando te preguntábamos, Rito, decías, yo vivo de changas. Buenas noches, gracias por venir. Bueno. Yo vivo de changas. Sí. ¿Y estuviste en estas filas de ANSES, te anotaste y te aceptaron? No me aceptaron. Ah, ¿no te aceptaron? No
No porque tengo una el IFE anterior de 18.000 pesos, el banco BBVA me ofreció una tarjeta de 15.000. ¿Entiende? Me daba. Y consulté con mi compañera y me dijo, bueno, aceptala. Y yo esa tarjeta la mantengo cuando mi señora cobra el IFE. Entonces pago y la tarjeta esa distribuimos en el supermercado algo para comer. Y mi trabajo es cortar pasto y también tengo una máquina de hacer churros, hago churros, salgo a vender. De eso vive hoy. Vivo hoy, sí. Sí. ¿Cuándo fue su último trabajo formal, Rico? ¿Cómo? ¿Cuándo fue su último trabajo formal? Y en la época de los militares, trabajé en vigilancia privada. Pero vendieron la empresa y me pidieron, ¿cómo se llama? Donde me hacen el descuento de ANSES, pidieron y no tenía aportado nada. Trabajé como 5 o 6 años, así que de ahí nunca más trabajé en esa, así dependencia, así, bajo patrón, ¿no? Digamos, en blanco. O sea, y trabajé por mi prácticamente, cuenta. o sea, por ejemplo, toda mi vida, durante toda mi vida usted nunca tuvo un trabajo en blanco. No, estuvo eso y bueno, lamentablemente no me pusieron en el sistema, así que bueno, me sentí mal, entonces por eso trabajé por mi cuenta. Soy una persona que trabajé en varios lados, trabajé en la AMIA, trabajé de vigilancia. Y hoy cuando usted dice, bueno, me compré la máquina de churros, hago los churros, si no vende, qué sé yo, un día de No, y bueno, me arreglo con lo que tengo. Y yo pensaba que esto me iban a dar, estos 45.000, digo, pero me dice, usted tiene tarjeta de crédito. Pero si son 15.000 pesos. Me preguntaba, ¿cuánto gano por día? Y yo sí, trabajo tengo. Yo hago un corte de pasto, una poda de árbol, y bueno, 2.000, 3.000 pesos. Pero hoy para hacer una comidita sencilla necesita ese dinero, 2 o 3.000 pesos. Perdóname la indiscreción, Rito, Sí. ¿cuánto juntás hoy por día? ¿Vos vivís así, al día? Sí. Y sí, mira, hoy no trabajé porque no tenía. Pero ahora este fin de semana pienso trabajar, pero vamos a ver si me da la tarjeta esa, porque no tengo deuda con el banco, pero cuando voy a ponerla en el mercado me dice que no se responsabiliza el emisor de la tarjeta, ¿no? Así que si no, mañana le doy de baja. Y bueno, pediré a alguno, pero ¿qué pasa? Yo tengo gente para pedirle, pero yo tengo que devolver, y si no tengo para devolver, ¿cómo voy a pedir? Tengo clientes que voy a cortarle el pasto y ganan 120.000 pesos por mes, y tiene 30 de alquiler, y tiene la luz, y tiene el gas, y me dice, están todos iguales. Y entonces le digo, ¿qué dejas para mí? Ahora esta gente, me chocó mucho lo que usted dijo, que esto que están empleados quieren un bono de 30.000 pesos. ¿Y nosotros? Yo no quiero que me regalen nada, pero que haga un trabajo. Porque si usted me contrata mi trabajo, yo voy y trabajo. ¿Me entiende? Y no tengo que andar como un... Lo que pasa es que se supone que este bono de 45 es para personas... ¿Usted recibe algún otro plan? No tengo. Natalia, Pero si ayúdame, pero se supone que entonces debería poder cobrarlo. Mirá, lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy justa. Yo la verdad que el compañero trabaja, es un trabajador de la economía popular que yo explicaba hoy. Son un sector que claramente ni las organizaciones sociales llegamos porque no tenemos la capacidad de organizar a tantos compañeros que quedaron excluidos del mercado, que claramente todas las veces pone por prioridad al Dios dinero y no a la persona y al bien común, ¿no? Yo soy muy crítica de eso. Yo creo que nosotros pusimos muchos requisitos para poder acceder a esto cuando veíamos que había mucha necesidad. Me enojó mucho también ver las filas largas en distintos ANSES. Está bien, pero ¿por qué el señor no puede cobrar si no tiene un trabajo Pará, fijo? yo te explico. O sea, esos requisitos no se le pone a los que cobran subsidio como el dólar soja, a los empresarios, a los medios de comunicaciones. Digo, esos subsidios, y eso ¿sabe por qué? Es lo que yo creo, perdón, pero digo, tenemos una sociedad no solamente que es muy desigual, sino también la responsabilidad de lo que tienen, la posibilidad de transmitir, de hacer de que nos peleemos los trabajadores con los trabajadores. Sí. Este mal llamado plan social es mal llamado, digo, la gente que cobra un ingreso trabaja. Yo entiendo, pero trabaja, acá hay una situación. Pelear entre nosotros, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Una compañera que está trabajando en un comedor comunitario, que le pone el cuerpo todos los días, en ese comedor y se organiza, cobra 40 lucas, porque se organiza,
y todo el tiempo están cuestionando. Entonces, cuando nosotros generamos un ingreso para gente que realmente la pasa mal, están diciendo, no, mira toda la plata que destinan acá, esto va a generar inflación. Digo, siento que nos vamos en la discusión política y acá tenemos a Rito. Yo te quiero ir de fondo. ¿Sabés qué pasa? Es que nosotros estamos discutiendo el problema de la pobreza. Entonces, nunca vamos a discutir el fondo real, que es la riqueza, que es que los jueces ganen 2 millones de pesos cuando el compañero no puede cobrar un bono de 45 lucas. Pero no sé por qué no puede, que eso es lo que, por eso te digo, lo que quería que vos me explicara, que sos una de las promotoras del pedido de este bono. Porque por eso yo señor no tiene que nosotros tenemos que ser fuerte con los fuertes y no fuerte con los débiles. Bien, pero eso es abrazar. Decir, bueno, tiene que haber muchas menos restricciones para la gente que necesita. Rito, ¿qué te dijeron en ANSES? ¿Por qué vos no podés cobrar, si no tenés un trabajo fijo, no recibís otro plan social, por qué no te cabe este bono? Y por la tarjeta de crédito que tengo. ¿De crédito o de débito? De débito, no, de crédito, porque eso me da el banco, ¿me entendés? Y una vez que me mandan por correo, bueno, voy a bono y me vuelven a rehabilitar la tarjeta. Entonces yo digo, ¿cómo? Me dieron la tarjeta también para cobrar el IFE, vence el 2028. ¿Para qué voy a gastar un plástico en eso y si no me da? Ahora yo digo una cosa, disculpe, ¿no? Entonces tiene que agarrar a un indigente realmente que vive bajo el puente, vení, llevarlo allá y darle la plata a esa, porque hoy en la feria tengo muchos amigos y tienen ese, ¿cómo se llama? El mercado... Mercado Pago. Mercado Pago. Y el que tiene Mercado Pago tampoco. Y ahí me dice, la de ANSES me dijo de información, me dice, mire, yo no me voy a poner a discutir con usted porque esa es la cláusula que dio el gobierno. Y claro, y si alguien decreta eso es porque es así. A mí me decepcionó, porque digo, realmente necesito, yo no digo, y yo ahora estoy representando a muchos compañeros y que están en la misma situación que yo y no pueden, pero yo agradezco por darme la oportunidad de poder decir, porque antes hacían una mesa y traían siempre gente de nivel alto, ¿me entendés? Un abogado, pero nunca agarraron a un hombre que va a trabajar a las 4 de la mañana, el tren que va colgado ahí, y traerlo y sentarlo, porque esa persona dice la verdad. Porque yo lo vivo en carne propia. Esta chica me dice, ¿qué le pasa, Rito? No, le digo, tenía un proyecto, le quería comprar zapatillas a mis hijos. Una zapatilla vale, no sé, 10.000 pesos, 7.000 pesos. Y bueno, y se fue. Y bueno, pero yo tengo que seguir trabajando. Yo en pleno invierno me levanto a las 3, las 4 de la mañana, hago 10, 15 docenas de churros y salgo a vender. Y lo vendo muy barato, lo vendo a 500 pesos la docena. Y yo hoy le vendo churros y usted mañana me compra, porque esa es mercadería primera, ¿me entiende? Porque así uno se promociona con el cliente mismo. Sí. Qué difícil, Rito. Y lo difícil es que usted no es una excepción. Hay un montón de gente que está atravesando por su situación. Esta semana se aprobó el presupuesto, la oposición, parte del oficialismo también dijo que este es un presupuesto de ajuste. Bruno Giacono tiene una suerte, Bruno, de punteo de ese ajuste, ¿no? O de ese recorte. Bueno, Facundo Moyano lo decía la otra vez acá, ¿no? Este no es un gobierno peronista. Pero bueno, sí lo es, se votó este presupuesto que tiene recortes importantes en áreas sensibles. Así es. ¿Cómo estás? Buenas noches, Maru. A ver, esta semana asistimos, como bien vos lo decías, a una discusión entre el oficialismo y la oposición por el presupuesto, pero lo cierto es que en medio de esta discusión, la propia oficina del presupuesto del Congreso de la Nación aclaró que la inflación del año que viene va a ser del 76%, y no del 60% como estimó el gobierno, y en ese caso todos los ministerios tienen ajustes. Mira, acá lo estamos viendo en pantalla, Maru. 20% el ajuste en el Ministerio de Turismo, 14% de ajuste en el Ministerio de Salud, 12% en el Ministerio de Transporte, un 10% en el Ministerio de Mujeres, 9% en el Ministerio de Ambiente y 6% en Cultura. Estos son ajustes que además nosotros fuimos un poquito más a fondo, nos colocamos, digamos, en la letra chica del presupuesto y encontramos no solamente ajustes en áreas sensibles, sino también gastos insólitos que el gobierno mantiene, o al menos polémicos. Como por ejemplo, te traje 3 ejemplos concretos. A ver. Se recortó un 37% en el programa de apoyo a las bibliotecas populares, es decir, de los barrios más humildes, a donde asisten los chicos a estudiar, a leer. Mientras tanto, el gobierno gastó en los últimos 3 meses, repito, en los últimos 3 meses, 75 millones de pesos en catering. Acá te hago un punto. 10 millones de esos 75
se gastaron en lo que se denomina un acuerdo entre la Secretaría General de la Presidencia y la ADE, que es la empresa de aerotransporte de la Argentina, para el catering de los vuelos de presidencia y de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Entre otras cosas, pueden comer lomo, salmón y chocolatitos, como acá lo definíamos. El Marroc, ahí está. Este es el catering de... Esto es que los vuelos oficiales. En los vuelos oficiales, exactamente. Y dos ejemplos rapiditos, concretos más. Se recortó un 14% en lo que en el Ministerio de Trabajo se denomina el programa para colocar en el mercado laboral a aquellas personas que tienen alguna especie de discapacidad. Bueno, sin embargo, el gobierno gastó solamente este año 60 millones de pesos en diferentes encuestas para medir el humor social. Y el último, que realmente este sí me parece realmente llamativo, vos sabés, Maru, que no solamente en el año que viene se va a aplicar un recorte del 4% en el Ministerio de Desarrollo Territorial, que construye las viviendas sociales, que lleva adelante el plan Procrear, que es, sin lugar a dudas, la insignia, digamos, de la construcción de viviendas sociales de este gobierno. Bueno, mientras se aplica este recorte en este ministerio, la propia cartera, es decir, el propio ministerio está remodelando sus propias oficinas. Se están gastando 35 millones de pesos. Es un chiste. No, es verdad. 35 millones de pesos en cambiar los pisos, en nuevas instalaciones eléctricas, en renovar completamente las oficinas, las luces. Esto, por supuesto, fue todo, digamos... Esto está publicado además en el sitio Comprar, que es el sitio de contratación. Que se estaba cayendo a pedazos. Hoy veía un informe sobre, creo que era en el Diario de la Nación, sobre el estado de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Horrible, terrible. Vos me decís que la plata del presupuesto del ministerio está yendo, o sea, hay recortes, pero la oficina va a quedar pipí cucú. La oficina va a quedar absolutamente nueva. Además se están haciendo trabajos de pintura. Bueno, digo... Incluso todos aquellos que quieran ver los detalles lo pueden encontrar en el sitio Comprar, que es público. Gracias, Bruno. De esto hablamos cuando decimos la cuestión de las prioridades, ¿no? De qué cosas son prioridades en un gobierno, en una gestión de gobierno. Lo escuchabas recién a Rito Cayetano González, un hombre de más de 60 años que laburó toda la vida, pero siempre en negro, es decir, no va a tener ningún aporte cero. Cuando se jubile, cuando no pueda trabajar más, cuando no se pueda ir, porque no sé, bueno, esperemos que no pase, Rito, pero si el físico no lo acompaña y no puede ir a cortar el pasto o vender los churros, ¿de qué vive? Como él, un montón de argentinos. Sobre estas cosas estaría bueno que se debatiera en el Congreso de la Nación, por ejemplo. Ni hablar de la responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Sin lugar a dudas le pone. Pero estaría bueno que la dirigencia política discuta sobre estas cosas. Manu Jove fue a buscar al... ¿tipo deportista, le podemos decir, Jove? El tipo básquet. Bueno, más específico estuviste. Porque claro, hay que ir al deporte específico. Se viralizó una imagen de Marcelo Casareto, diputado al Frente de Todos, una de las cabezas de este presupuesto que se votó hace horas nada más, mirando un partido de básquet en plan sesión. Fuimos a buscar al protagonista. Ahí vemos la imagen. Ya que lo tenemos acá, Maru, quiero consultarle a Ritondo. No lo enganchamos, por lo menos nadie lo vio, pero ¿nunca estuvo chusmeando un partido independiente, por ejemplo, Ritondo, en plena sesión? No. ¿Jamás? No, pues no puedo mirar el celular, así que juro que no. Nos reímos. Me gustaría, sí, y está jugando independiente, capaz que, no voy a decir el medio, pero capaz que miro y que me dice el resultado del momento. Porque es muy larga la sesión. ¿Cuánto duró la sesión de presupuesto el otro día? No, el tema es cuando llegás al Congreso, digo. Yo hice, creo, notas con muchos de ustedes ayer, el martes a las 9 de la mañana y hice notas cuando salía a las 10:15. Se habló mucho también después de la sesión de la diputada Camila Criscimbeni, que acaba de sufrir una situación personal terrible, que es la muerte de un hijo y tiene otro hijo internado, y estuvo presente en la sesión. La diputada de Los Penato destacó esta decisión de ella, una mujer que está en duelo y decide ir a su trabajo, a la Cámara de Diputados. Me parece que también de alguna manera recibir el abrazo de todos sus colegas, ¿no? Marco, ahí. También hay que decir que ella tomó mucho riesgo y que la consecuencia de haber tomado mucho riesgo, porque cuando ella le agarra COVID y no puede entrar a una sesión, muchas veces los medios no discriminaron que ella no podía entrar y fueron muy fuertes con ella. Y ella tenía reposo absoluto y vino a la otra sesión y a las 4 horas, a las 6 de la mañana, me mandó un mensaje que le había roto bolsa y tuvo estos problemas. También a veces hay mucha presión porque todavía no pudimos regularizar en la Cámara el tema de las licencias por maternidad o por enfermedades de largo tratamiento. Entonces vemos a Jimena, que también está viniendo en el medio de un tratamiento y muchas veces viene después de una quimio desde Mendoza,
Camila, que para que no volviera a sufrir lo que sufrió, porque un día le tomaron el COVID y no pudo ingresar a sesionar, cuando tratamos bienes personales, Fin del año pasado. tiene una presión que es esta. Entonces muchas veces o lo solucionamos de la política, como es en provincia de Buenos Aires, cubriendo a las personas. Hoy tenemos que si una diputada, con el empate que tenemos en la Cámara de Diputados, está embarazado, tiene que hacer un tratamiento, tiene que estar sí o sí. Porque si no, después hay todo un castigo mediático, que lo sufre mucho. En el caso de Camila, es muy joven, estaba embarazada de mellizos, y también tengo que decir que esto pasó. Y yo ayer, con todo el riesgo que teníamos, yo había dicho, Camila, si vos no te sentís bien, no vengas. No vengas, porque la verdad que yo prefiero poner la cara por ella y no pasar lo que pasó cuando se le rompió la bolsa en una sesión donde ella no podía venir. Y no quería que otra vez en los medios. Entonces, la verdad que ayer, el reconocimiento que hizo Silvia en nombre de nuestro bloque, que fue interpretado por toda la Cámara, fue muy emotivo, porque la verdad que está en un momento muy difícil de haber perdido la ilusión de sus 2 hijos. Sí, no quiero no puedo ni ponerme en los zapatos de esa mujer, pero también me parecía importante decirlo, en la contraparte Ritondo, de otros. Porque muchas veces hay mucha acusación y señalamiento con el dedo, si fue porque fue, si no fue porque no fue. Digo, es una mamá, que es una diputada nacional, que está en duelo. Por lo menos, me parece, respetemos silencio. Digo, si no está de acuerdo, en esta no opine. Me parece que está de más, ¿no? Digo, esa cosa del juzgamiento todo el tiempo, sobre todas las actitudes, de todo, parece que hay veces que hay que esperar y bajar un cachito, ¿no? Es fácil el escribir en Twitter. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa cortita. Manu Jovel, estoy muy intrigada por saber qué te dijo Casareto. La respuesta oficial, en un rato lo escuchamos. Y tenés algo del Mundial también. Hay algo que tiene que ver con el Mundial, quizás también... No me diga que se va a acatar porque me descompongo acá. Pausa cortita, enseguida más TN Central y toda la información desde Brasil.